No se escucha mi pastor Cristian. Ah, perdón, ¿me escuchan? Está muteado. Ya, disculpen, chicos. Bueno, como les decía, para este curso utilizaremos dos recursos vitales para tener dos perspectivas de liderazgo, ¿ya? Dado que estamos en un seminario cristiano, entonces la orientación de este curso es totalmente práctica y es totalmente de una reflexión con respecto a lo que nuestro trabajo significa y es. La vamos a sistematizar, pero vamos a trabajar en base a preguntas. Entonces, los libros claves para esto se los voy a proporcionar yo. El primer libro, el que vamos a estar trabajando ahora, se llama Una iglesia con propósito de Rick Warren. Yo siempre cuando hablo de liderazgo eclesial lo miro desde varias ópticas. Primero está la óptica del ministro y está la óptica del ministro como discípulo de Cristo. Nosotros somos discípulos de Jesús. Y Cristo dejó bien, pero muy claro el propósito del liderazgo cristiano. El liderazgo cristiano tiene muchos nombres: diaconía, presbiterio, episcopado, pastor, pastor probando, líder y etc., que básicamente son sinónimos, claro, salvando algunas diferencias denominacionales, son sinónimos de lo mismo. Seguidores de Cristo, ¿cierto? Siervos de Cristo, consagrados a la obra de servir a otros y formar a otros siervos. En esta clase les voy a pedir que tomen nota, ¿ya? Eh, y el segundo libro se llama Liderazgo al estilo de Jesús. Pero ese me lo voy a conseguir y apenas me lo consiga, voy a tratar de proporcionarse. Que es de un autor nuevo que se llama Marcos Huerta, que yo conocí a su padre, eh, que tiene un libro muy lindo de liderazgo. Lo importante, hermanos, es que en estas materias de liderazgo les voy a recomendar que siempre busquen autores de máximo un año, máximo 5 años de edición. ¿Por qué? Porque el liderazgo es un tema que va ligado a las generaciones. El liderazgo, hermanos, que yo tenía, que nosotros recibimos de las generaciones anteriores, fue un liderazgo ungido, fue un liderazgo bendecido, pero las condiciones sociales, las condiciones objetivas en las que se maneja la sociedad actual son diametralmente distintas a las condiciones de la sociedad de nuestros padres fundadores de nuestras denominaciones. Antiguamente no había internet. Antiguamente no había internet, antiguamente no había, teníamos solamente la radio como medio de comunicación, después vino la televisión, ¿cierto? Incluso el papel, el paper, el diario era capital en la vida de las personas. Hoy en día no es así. Hoy en día estamos en un mundo que tiene características de ser globalizado. Estamos en lo que se llamaba en los 90 la aldea global es hoy un hecho. A tal nivel que de repente uno abre el celular y se da cuenta que vienen, no sé, estaba viendo una noticia de una persona en Perú que iba caminando y de repente reventó una cañería de gas y esa persona saltó por los aires. ¿Qué problema? ¿Qué me importa a mí eso? Diría uno. Claro que importa. Porque también tenemos que añadir a uno de los desafíos del liderazgo, primero es el cambio de época. El cambio de época, es decir, el tiempo y la cultura ha cambiado. El cambio de época, hermanos, siempre la iglesia le toma por detrás. Y el problema, una de las primeras interrogantes, uno de los primeros problemas que tiene la iglesia es que la iglesia generalmente es reactiva, o diciéndolo en términos políticos, la iglesia tiende a ser reaccionaria. ¿A qué se refiere con lo reaccionario? Es decir, pasa un hecho, la iglesia habla. Eh, un ejemplo, la ideología de género, para que ustedes sepan, se venía promulgando desde los años 80 fuertemente en las universidades. Pero recién este año 2000, 2020, 2021, 2000 hasta el 2024 vino con toda la fuerza. Sin embargo, los estudios ya venían dándonos señales de los tiempos. Ojo que esto es una palabra bíblica. Nos venían dando señales de los tiempos. Por ende, es necesario que nosotros como ministros estemos pensando en que la iglesia tiene que empezar a investigar estos temas para ir adelantándose. Y el liderazgo también, ¿ya? Hoy comenzaremos con ideas generales sobre el tema del liderazgo, pero nos vamos a centrar primero en el lado colectivo. Nosotros lideramos grupos de personas.
¿cierto? Ahora le voy a hacer una pregunta y aquí quiero que abran un poco sus micrófonos quien quiera hablar o opinar, ¿ya? Antiguamente, ¿cierto? El liderazgo de la iglesia era más o menos estático, es decir, el líder era indiscutible. ¿Por qué? Porque era el pastor y el pastor de la iglesia había sido ungido para esta obra y el pastor antiguamente se pensaba que el pastor era casi no solamente el predicador, sino también el teólogo del cual se aprendía doctrina en la comunidad. Ese era antiguamente el rol del pastor. El rol del pastor no se cuestionaba. El rol del pastor simplemente estaba dispuesto, pero sin embargo, eso cambió. De hecho, si ustedes se dan cuenta, la época actualmente es que los liderazgos hoy en día no son liderazgo. De hecho, hoy nace la palabra influencer como una palabra de liderazgo. Y tenemos que observar cuál es la diferencia entre el liderazgo que yo tengo con respecto al liderazgo que hoy está moviendo masas. Y es aquí donde hay filósofos que nos pueden ayudar a entender que la sociedad en la que estamos situados actualmente se le llama la sociedad del espectáculo. La sociedad del espectáculo o la Société du Spectacle es un trabajo del teórico, del filósofo Guy Debord, que es una sociedad del espectáculo, es decir, hoy en día la gente está centrada en la forma y no en el trasfondo. Usted cuando va a un hotel, ¿qué se le ofrece en el hotel? En el hotel se le ofrece hospitalidad, pero uno generalmente, la hospitalidad siempre está en la casa. ¿Qué es lo normal cuando uno va de visita? Uno va de visita, ¿cierto? Y generalmente se te abre la puerta, ¿cierto? Se te ofrece algo que comer, donde descansar, y el hotel simula a que, ¿qué simulan? La casa de tu tío del campo, la casa de su abuelo del campo. Y esta sociedad del espectáculo está guiada por artistas. Y la pregunta, y aquí pasa lo siguiente, aquí en los años 90 me acuerdo que se hablaba mucho de Bono, de YouTube, la caída del muro, ¿cierto? Bono hablaba mucho, pero el tema es que nadie se sentó a pensar que Bono simplemente es un cantante. ¿En qué momento comenzamos? Y de hecho, no solamente Bono, pensemos en los músicos que actuaron como primera línea durante el estallido social, no sé si se acuerdan. Había músicos, había famosos, había influenciadores. Cuando nosotros analizamos el liderazgo, tenemos que analizar el liderazgo desde la perspectiva de que hay liderazgos positivos y liderazgos negativos, ¿cierto? El liderazgo eclesial es un liderazgo positivo, porque es un liderazgo que cuando a mí me preguntan, pastor, ¿qué usted busca cuando trabaja con nosotros, cuando hacemos todo esto que hacemos? Y yo siempre les digo, la respuesta es sencilla. ¿Qué busca Dios de nosotros? Que seamos felices, que seamos libres. Porque el liderazgo cristiano, sobre todo aquí en Chile, se ha centrado en un liderazgo, en algo transformacional. Pero hay un problema. Nosotros buscamos y predicamos la transformación del sujeto, pero hay un problema grave acá, porque nosotros no somos quien transforma al sujeto, es Dios. Y el problema es que la presión, una de las primeras presiones que tiene la gente cuando llega a la iglesia es por ser transformado. La escritura habla de que tenemos que ser transformados, renovados, para que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Sin embargo, esa presión no le corresponde ni a la iglesia ni al ministro, le corresponde al Espíritu de Dios. Entonces, ¿cuál es la tarea del líder acá? Sencilla, guiar para que la gente se acerque a Dios. Porque como nosotros sabemos que que Dios nos hace libres, nos hace felices y nos da un futuro eterno, nosotros simplemente somos mediadores de esa obra.
Y esto suena difícil, pero podríamos ir a la figura de Juan el Bautista. A Juan el Bautista en la teología de los bautistas, propiamente tal, se le llama el precursor y también en la iglesia ortodoxa. Y una de las tareas que vamos a tener que tomar, anote, es estudiar en las escrituras a Juan el Bautista. ¿Ya? La tarea que tienen para la próxima semana es estudiar. No quiero que me hagan un resumen, no quiero que me hagan una investigación, simplemente quiero que lo lean, porque la próxima clase hablaremos de Juan el Bautista para entender nuestra posición como líderes. Luego analizaremos a Jesús y luego veremos lo demás. Pero lo importante es que como tarea usted debe estudiar la vida de Juan el Bautista. Y les sugiero no solamente de una manera doctrinal, sino que de una manera devocional. Porque en Juan el Bautista encontramos la característica principal, y aquí le adelanto algo de la clase que viene. Juan el Bautista fue el amigo, se definía a sí mismo como el amigo del novio, el padrino. El padrino en nuestra cultura, y en ese aspecto hay ciertos paralelismos con el padrino, el amigo del novio del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento en el caso. Tarea, pero centremos, vamos, ¿alguna duda, consulta hasta el momento? Que estoy situando el contexto en el que estamos nosotros liderando. Cambio de época, los liderazgos son cuestionados hoy en día y tenemos el tema de los influencers. Si usted se da cuenta, hoy en día la gente en TikTok tiene más autoridad en un minuto, hermano, en un minuto y en menos de un minuto, tiene más autoridad que toda la prédica que usted haya dicho durante años. ¿Qué está pasando entonces? Retomemos el tema de la sociedad del espectáculo. Tenemos el problema de que los artistas son simplemente artistas, pero sin embargo influencian. La pregunta es, ¿para qué influencia un artista? Y yo le voy a responder, para que la gente compre. Porque el rol del artista es vender. Ese es el rol del influencer también. El influencer vende, el artista vende, el futbolista A ver, ¿por qué el futbolista es multimillonario? ¿Y por qué el futbolista es admirado? Simplemente esta figura social del futbolista, del influenciador, vende. Y aquí nos diferenciamos totalmente de la figura del influenciador con la figura del líder cristiano, porque el líder cristiano no vende. El líder cristiano ofrece una salvación. El líder cristiano ofrece su vida al servicio de las personas. El líder cristiano ofrece lo que ha recibido gratis, lo ha dado también de gratis. El problema es que la iglesia ha caído en imitación, ha caído en imitar los patrones y conductas de la sociedad sin mediar, sin pensar el por qué la sociedad se mueve de esta manera. La sociedad es una sociedad del espectáculo. Tenemos un presidente que simula ser presidente, pero no preside. Tenemos una clase política, tanto de derecha como de izquierda, que simulan hacer un trabajo, pero todos sabemos que la clase política, como dijo Nicanor Parra, izquierda y derecha unida jamás serán vencidas, ¿o no? Y tenemos también algunos partidos pequeños que intentan hacer algo, pero son tan pequeños que todavía no logran el impacto que buscan. Ahí hay varios partidos conservadores de los cuales no voy a hablar por el momento. Esto no es política. Estoy hablando del liderazgo, ¿ya? Ahora, entonces, una de las cosas que debo entender es yo como líder, ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué ofrezco? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar? Constantemente, John Wesley, el padre del metodismo, tenía un sistema que se los voy a compartir, de autoexamen. John Wesley, antes de irse a acostar, y ojo que aquí tengo que ser en términos académicos bien estricto. John Wesley estudió los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola fue el fundador de lo que se llaman los jesuitas. Ahora,
¿Qué fue lo que hizo Ignacio de Loyola que todavía se habla de Ignacio de Loyola? ¿Por qué? Porque Ignacio de Loyola creó los jesuitas para destruir al protestantismo. Pero lo interesante es que los jesuitas estudiaron tanto el protestantismo que llegaron en cierto momento a ser influenciados por el protestantismo. Uno de los libros capitales de Ignacio de Loyola fue Los ejercicios espirituales. John Wesley leyó los ejercicios espirituales, de hecho aprendió español para poder leerlos en español, porque en la época del siglo XVI no era tan fácil la traducción, había que aprender los idiomas. Ahora, ¿de qué se tratan los ejercicios espirituales que después Wesley leyó y hizo sus propios ejercicios espirituales? Un autoexamen. Nosotros como líderes debemos estar constantemente haciéndonos autoexámenes. Debemos estar constantemente pensando, ¿se parece mi liderazgo al de Cristo? ¿Qué es lo que haría? Y aquí es donde vamos de nuevo al mismo tema. ¿Qué es lo que haría Jesús en mi lugar? ¿Ya? Pero hasta el momento quisiera dejar este aspecto personal para la próxima clase, sino adelantándoselo. Lo importante es que entendamos que estamos sumidos en una cultura de masas y esta cultura de masas sigue a influenciadores. La pregunta es, ¿nosotros, en tanto ministros del Evangelio, debemos convertirnos en influenciadores o debemos quedar como estamos? ¿Qué opina usted? ¿Por qué? Porque entendemos que el liderazgo antiguamente fue muy bendecido, muy ungido, pero el problema es que la gente cambió. ¿Qué haríamos nosotros frente a este escenario que cambia? ¿Hacer lo mismo? ¿O transar, que está el otro extremo? En un extremo está seguir haciendo lo mismo, en otro extremo está transar, y en el medio está a ver qué de bueno, Jesús dijo, retened lo bueno. ¿Qué de lo bueno puedo retener para mi propio ministerio? Aquí dejo alguna pregunta o duda hasta el momento. Bueno, es que está interesante el tema. Eh, no sé si seré el más joven de acá, no tengo idea, pero siento yo que hoy en día la juventud se ha tomado las redes sociales y como dice usted, es una gran verdad. Hoy día los líderes que antiguamente le decíamos nosotros a nuestros pastores, a nuestros obispos, yo llevo 36 años en este camino y uno le tenía mucho respeto a los líderes, nuestros pastores, a los oficiales cuando estaba en la metodista, pero hoy en día los líderes se transformaron en influencers y lamentablemente están enseñando y muchos enseñan para mal. Yo creo, a mi parecer y mi opinión, es que, a ver, la Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. O sea, la palabra no hay que transarla por nada del mundo. Pero si los tiempos están avanzando y están cambiando, nosotros tenemos también que adaptarnos, no la palabra, sino la manera de predicar, la manera de llegar, de enviar el evangelio a las personas. Me recuerdo que años atrás, un predicador al cual yo respeto mucho, que hoy en día no está hasta los brazos del Señor, a quien yo respeto muchísimo, él hablaba del cajón del diablo, no sé si se recuerdan. Y Eh, Ávila. correcto, nuestro gran querido hermano Gigi Ávila, eh, a quien sigo mucho yo sus predicaciones, pero él en su tiempo, él habló mucho del cajón del diablo, no sé si se recuerdan que usaba esta palabra, literal, el cajón del diablo. Pero después, más adelante, pasaron los años y sus predicaciones se dieron por televisión. Entonces, tratamos de demoniozar todo, siento que podemos ocupar estas herramientas para poder evangelizar al mundo. Claramente todo esto está avanzando, la tecnología está avanzando y debemos nosotros aprender a ocupar estos avances para también influenciar el mundo de las cosas del Señor, de las cosas de Cristo. Esa es mi opinión. No cambiando la palabra no se cambia, la palabra no se transa. Exactamente. El evangelio, el querigma, en teología, hermanos, se habla de querigma. ¿Por qué? Los que somos de iglesia histórica hablamos del querigma como el mensaje de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia a través de los tiempos ha hablado del querigma, de este mensaje de Cristo que fue, y de hecho de ahí viene un concepto que se llama apostolicidad. Una iglesia es apostólica en la medida que es fiel al querigma. ¿Y cuál es el querigma? Es el evangelio de Jesucristo, que Jesucristo nos enseñó, que luego Jesucristo le enseñó a los apóstoles le enseñaron, y así en esa cadena hacia nosotros.
El querigma no se tranza, como dijo nuestro querido hermano. Pero el tema es que también hay nuevos escenarios, nos plantean nuevas formas y nuevas maneras que nosotros debemos al menos conocer. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo, yo me acuerdo del ministerio despreciado desechado. Yo lo conocí. De hecho, yo nací en una iglesia donde el pastor vio el signo de los tiempos. Yo era punky. Yo llegué como moicano, donde mi pastor. Y vestido de negro, cuero, todo lo que usted se imaginará. 2 años seguí igual. ¿Y saben por qué me quedé en esa iglesia? Porque yo entré a robarme un afinador de bajo, porque toco bajo eléctrico. Llegué a hacer daño, y éramos 5. Íbamos a hacer daño a esa iglesia pentecostal. Y lo primero que a mí me rompió el corazón y me rompió mis defensas fue que yo tenía, igual que el mundo hoy en día, tiene demasiados preconceptos de la fe. Y yo esperaba entrar transgrediendo para que me juzgaran. Y mis pastores no me juzgaron. Y me predicaron el evangelio de una manera que yo podría entenderla. Que yo podría entenderlo. Ellos, y aquí hay un concepto, por favor, anótalo. Hicieron kenosis. La palabra kenosis, hermano, en la cristología es una palabra clave. Porque la kenosis, la idea de la kenosis tiene que ver que el Dios todopoderoso, todo omnisciente, todo poder, se humilló, kenosis, se hizo menos a favor de toda la humanidad. Y ahí hay una primera clave. El apóstol Pablo decía, sin ser yo gentiles, sin ser yo gentil, me hago como los gentiles. Mis pastores hicieron esa kenosis. No me juzgaron 1 año, no me juzgaron 2 años. Cuando terminó ese periodo, un día, como es típico aquí en Concepción, yo estaba con mi ropa ya, no me peinaba el moicano, y el chofer me bajó del bus por estar vestido como estaba vestido. Y yo dije, yo ya siendo cristiano, teniendo una conciencia, el chofer me dijo, o sea, y me bajó, yo me bajé, no hice violencia, ya estaba creyente, y dije, oye, la reflexión fue personal. Si alguien me va a discriminar, que me discrimine por Cristo. Cambié mi ropa, cambié mi forma, cambié mi actitud y me hice cristiano. Y empecé a mirar cómo lo hacía el resto. Y empecé a cambiar de ropa, me corté el pelito. Y mi pastor me obligó a sacar cuarto medio. Gloria a Dios por ese varón, el pastor Luis Silva. ¿A qué voy con todo esto, queridos hermanos? Nosotros hoy día vamos a comenzar con algunas interrogantes, algunas generalidades para llegar nosotros a mirar a Cristo como modelo. Esa es mi intención. Vamos a utilizar 2 libros, ya se lo había dicho, pero lo importante es que en esta clase nosotros podamos de alguna manera bajar un poco nuestras defensas denominacionales para poder, que muchas veces nosotros la tenemos, sobre todo los anglicanos, no, tenemos los 39 artículos de religión, no, no, 39 artículos, mi defensa, para que abramos nuestros corazones a ver al maestro, ¿ya? Esta clase tiene más una orientación que es académica claramente, pero también tiene que ver con una introspección. Tenemos que hacer el ejercicio. Hermanos, aquí, más que las tareas, es hacer el ejercicio espiritual, ¿ya? Hacer el ejercicio espiritual de poder mirar mi liderazgo, ¿cierto? Con respecto a la realidad, pero mirando a Cristo. Hay 3 factores importantes para el liderazgo actual, hermano. Primero, verme a mí mismo, ver el contexto, es decir, ver las noticias que están pasando, ver la historia, ver dónde estoy, situarme, mi contexto ministerial. A mí mismo, mi contexto ministerial y mirar a Cristo. Ustedes sabían, hermanos, que antiguamente en los seminarios, antes que fueran seminario evangélico y católico, antiguamente en los seminarios, cuando la gente entraba a un seminario para ser pastor, te quitaban todos los libros que tú tuvieras y te pasaban el evangelio. Y ese evangelio debía ser memorizado.
repetido, meditado. Porque en los evangelios, hermanos, está el core, está el centro, está la savia, está lo más. A ver, si usted a mí me preguntara de todos mis años de teología, ¿dónde está el centro, la clave? Está en los cuatro evangelios. Porque los cuatro evangelios está hablando directamente de Jesucristo. Y a través de Jesucristo, de los lentes de Cristo, yo estoy mirando toda mi realidad, estoy mirándome a mí mismo. Jesucristo aquí, hermanos, nuestro liderazgo es la clave, es la llave. El reverendo Darío Silva diría lo mismo. Darío Silva Silva de la Iglesia Casa de la Roca. Es la llave del poder, Cristo. Y es la llave que nos va a ayudar a poder nosotros reformar lo que sea necesario reformar y a afirmar lo que sea necesario afirmar y dejar lo que sea necesario dejar. Todo con tal, el apóstol Pablo decía otra palabra clave, queridos hermanos, con tal de seguir a Cristo, hermano, lo tengo todo por descarte, por basura. Y aquí estamos, y esta es una clase muy personal, como creo que hemos tenido otra, creo que fue homilética, o fue una de las clases que tuvimos, esta es una clase muy personal. Vamos a algunos aspectos más generales todavía. La palabra, el texto, para comenzar ya, está en Isaías 51:15. Anótelo, después lo revisan. Les voy a pedir que después lo revisen. Dice, porque yo, Jehová, o yo el Señor, agito el mar y hago rugir sus olas. Y esto tiene que ver con lo que hemos conversado. Este es un principio. Analicemos la frase. Lo voy a repetir. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir las olas. Les voy a preguntar a ustedes, ¿quién agita el mar y quién hace rugir las olas? Jehová, el Señor, ¿cierto? ¿Usted puede agitar el mar? ¿Usted puede hacer rugir las olas? Entonces, ¿quién es el dueño de la obra? ¿Quién es el que hace el trabajo mayor? El Señor. Ustedes sabían que este año nosotros en la comunión anglicana tuvimos hace poco la tristeza de que tuvimos la noticia de un ministro de allá de Estados Unidos que se quitó la vida. Una de las profesiones que se ha estudiado, de las profesiones más peligrosas que no le requiere estar en la guerra, qué sé yo, en la guerra disparando, es la del pastor. La tarea pastoral tiene índices altísimos, tiene índices de suicidio y de depresión altísimos. Y eso pasa muchas veces porque nosotros nos hemos centrado en querer hacer la obra, porque el hombre tiene afanes, tenemos afanes. Pero este texto de Isaías 15 es un llamado a entender de que todas estas épocas de las cuales les he ido hablando son como las olas y cada ola tiene distintas maneras de ser. Las épocas van pasando y nosotros como ministros también vamos pasando. El tema es que aquí es la palabra clave. Tenemos nosotros como ministros, como un principio de liderazgo, aprender a surfear las olas. Nuestro trabajo, y aquí no me refiero al pecado. Siempre tenemos que ir en contra del pecado. Me refiero a la época, al zeitgeist, al espíritu de la época. Nosotros no somos. Y ese es el problema que tienen el tema de la teología avivamentalista, porque la teología avivamentalista depende de las olas. Pero el problema es que estas olas de avivamiento no nos corresponde a nosotros hacerlas, le corresponde al Espíritu Santo. A nosotros nos corresponde identificarla, ¿ya? Entonces, el primer arte que debe aprender un ministro es aprender a navegar las olas espirituales. ¿Me entiende? A ver, ¿a qué me refiero? Si el pecado de esta época es la lascivia, si el pecado de esta época es el robo, si el pecado de esta época,
Yo tengo que aprender que estas cosas van a pasar. Es así, porque incluso hasta eso el Señor lo provoca. O sea, el Señor lo permite en realidad. El Señor permite que las cosas pasen, porque no hay otra manera de crecer. Muchos conferencistas que hablan del crecimiento de la iglesia. Y uno de los índices de éxito de hecho me puse a investigar la mayoría de las formas que tiene la iglesia evangélica en Chile para poder levantar liderazgo. Miren, si usted se encuentra identificado, levante la mano así como el icono, pero no diga nada, ¿ya? Pero yo solamente voy a saber que usted levanta la mano. Todos los estatutos de la iglesia en Chile coinciden en lo siguiente. Llegar a ser ministro, ¿cierto? Primero hay que tener la vocación, ¿cierto? Luego hay que levantar una congregación. Y luego de que esa congregación crece, que se mantenga, y luego después vendrá todo lo administrativo, pero todo parte por una persona llamada por Dios, ungida por Dios, pero uno de los focos principales está en el crecimiento de la iglesia, ¿sí o no? Levante la manito si usted tiene esa presión. Esa es una de las grandes presiones que tiene el liderazgo. Me van a creer que aunque ustedes no lo crean en la iglesia en la que pertenezco, no tenemos nuestras presiones son otras. Porque nosotros estamos centrados tanto en la doctrina que la presión es, ya, ¿cuántos hicieron su discipulado? ¿Cuántos hicieron su sacramento? ¿Cuántos aprendieron esta doctrina? Esa es la presión que tenemos, pero nuestro tema no es el número. Pero yo sé que la presión mayor en la misión, en cualquier ministerio, está en el número, ¿ya? Y el problema es que muchos tratan de fabricar maneras para captar gente, ¿ya? Eh, y el punto de la creación de la iglesia está en el crecimiento. La pregunta que yo quisiera hacerle, ¿y qué pasa con la salud de las congregaciones? Si el foco está en el crecimiento, ¿qué pasa con la salud tanto del pastor como de las congregaciones? Yo tengo una iglesia de 15 personas, 30 personas, 60 personas, 100 personas, 200 personas, miles. Y nosotros el problema de la cristiandad es que nos hemos enfocado en la cantidad, porque sí lo sé. De eso depende también el sustento diario y la administración y los programas que tiene la iglesia. Pero ¿alguien se ha sentado a pensar en la salud de la congregación y en la salud de sus ministros? Y esa pregunta, como toda pregunta cristiana, viene a contracorriente, queridos hermanos, porque el foco de la mayoría de las denominaciones chilenas y en la mayoría de la iglesia está en el crecimiento numérico. Se han hecho estudios, un ejemplo, en grupos, yo creo que el hermano Patricio puede hablarlo muy bien de esto. Hermano Patricio, una pregunta. En los grupos de jóvenes, de scouts, ¿cuántas personas deben estar guiadas por un líder? ¿Hasta cuántas personas un líder de campamento puede guiar? Efectivamente. Bueno, para poder tener un nivel de control y de que los niños puedan ser bien guiados, por lo general se maneja un número entre 8 niños. Estamos hablando de una sección o unidad, entre 8 Sí. niños, máximo 12. Ya, un adulto, eso está bien, eso está científico porque en pedagogía es lo mismo. Es un profesor o un líder por cada 12 niños. En seguridad, ya ahora que me estoy metiendo en temas de seguridad porque estoy buscando chamba y qué hacer, una persona puede hacerse cargo, un guardia puede hacerse cargo de máximo 30 a 60 personas. Y 60 personas ya es demasiado. 30 personas en observar. La pregunta es, aquí volvemos a su análisis. ¿Cuántas personas estoy guiando? ¿Las conozco?
¿Me conocen? Me doy cuenta entonces que si yo me enfoco en la salud de la congregación, porque en la congregación es la gente que ya está convertida, aquí no estamos hablando de evangelismo, aquí estamos hablando de gente de guiar a personas cristianas hacia Cristo. Y aquí no, aquí los esfuerzos evangelísticos, dejémoslo para la parte evangelística. Aquí el área es liderazgo. Yo tengo que guiar. El tema es que hoy en día la gente no está buscando lugares masivos para congregarse, hermano. Hoy en día la gente está buscando lugares sanos donde ser sanado, donde es conocer y ser conocido, donde relacionarse. De hecho, hoy en día se está hablando mucho de liderazgo e incluso evangelismo relacional, porque las personas se quedan y se mantienen por relaciones, por un enjambre de relaciones que se van dando en la iglesia. Y ese es el problema por el cual, ese es el problema, es una red. Las personas cuando llegan a una iglesia ven, ¿cierto? Llegan al culto, son bien atendidas por los ujieres, si es que hay ujieres, o porteros, como se llama el ministerio, o los ancianos, o algunos de los diáconos. Pero el tema es que si usted hace una encuesta en su iglesia, pregúntele a los hermanos, ¿por qué usted ha decidido quedarse? Y la mayoría estoy seguro porque esto está estudiado, se quedaron porque pudieron entablar relaciones entre las personas. Y ese es el problema, que los estudios y los análisis actuales van muy en contra de lo que se pensó antiguamente con que la evangelización, con que la congregación se mantenía por eventos, es decir, por eventos puntuales. Billy Graham, en una de sus reflexiones, dice, se pregunta a sí mismo, en uno de sus libros, de todas las personas a las cuales él predicó, ¿cuántas llegaron a una iglesia? Y se sabe que muy pocas, muy. Ahora, de esas que llegaron a la iglesia, ¿cuántas perseveraron? Y de esas que perseveraron, ¿cuántas personas están en el liderazgo? La gente hoy en día, queridos hermanos, vuelvo a ser enfático y esto por favor anótelo. La gente busca relacionarse más que ser adoctrinados. Porque hoy en día yo puedo aprender leyendo libros, puedo escuchar las predicaciones y ese es el tema, puedo escuchar las predicaciones. Está lleno de predicadores por todas partes. Yo tengo un podcast, Teonautas, su casa, pues está en Spotify. El tema es el siguiente, ¿qué me diferencia a mí de todas esas plataformas de predicaciones? Incluso la gente hoy en día, yo conocí a una persona que ni siquiera van a los cultos presenciales para la pandemia, se descubrió que la gente incluso ofrenda a distancia. Y entre pagar Zoom y mantener un templo, usted como administrador sabrá que es mucho más barato pagar un Zoom. Pero la gente, vuelvo a decirlo, busca hoy relacionarse. Y cuando la gente busca relaciones, entonces, ¿qué está buscando? La salud. Porque de la salud cristiana vendrá el crecimiento. Hermano Cristian Sepúlveda, adelante le doy la palabra. Pastor Cristian, bueno, bendiciones para todos. Un tema muy potente lo que usted está mencionando, porque el día de ayer, junto con mi señora, nosotros participamos en una radio cristiana y el tema lo planteamos así, eh, como el tema central de la Biblia. El tema central de la Biblia son las relaciones, la relación de nosotros como humanos con Dios y la relación entre nosotros como personas que nos amamos, ¿cierto? Y amamos al otro como a nosotros mismos. Lo que usted está diciendo es muy potente y de verdad que es tremendamente profundo porque a veces en nuestro diario vivir como cristianos se nos olvida eso y tenemos tan ligado algunas formas, algunas estructuras, algunas costumbres, algunas tradiciones cristianas que no somos capaces de mirar que el tema que tiene que ver con esto, como bien lo dice usted,
es netamente relacional. Y ya el tema central de la Biblia tiene que ver con eso. El Señor, desde la creación misma, quiere relacionarse con el ser humano. Y cuando el ser humano se separa del Señor por medio del pecado, vuelve a hacerlo y vuelve y Él propone todo un plan desde antes de la creación del mundo, un proyecto para revincularse con la creación. Gracias, hermano Cristian. Espectacular su aporte, porque a eso va. Y es aquí donde nosotros tenemos que entender el concepto de religión. Queridos hermanos, religión no es mala palabra. Alguien dijo, la religión es la fe, a ver, y esto va a ser muy chistoso, porque ciertos predicadores neopentecostales, obvio, ojo que los neopentecostales son casi cristianos, no cristianos totalmente. Aquellos neopentecostales dicen, el evangelio es relación, no religión. Es religión, no relación. El problema es que la palabra religión en latín viene del latín religare, que tiene que ver con relación. O sea, cuando alguien dice el evangelio no es religión, están diciendo no es relación, pero sí es relación. La fe cristiana es relacionarse con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, volver a relacionarse con el resto y con uno mismo. Recordemos las tres dimensiones del pecado, las tres dimensiones básicas del pecado. El pecado te separa de Dios, te separa de ti mismo y te separa de los demás. Esas son las tres dimensiones del pecado. Te separa de Dios, y al separarte de Dios, te separa contigo mismo y con el resto de las cosas. Por ende, podemos decir confiadamente que el cristianismo sí es religión, estrictamente hablando en términos académicos, porque religar es religión tiene que decir con revincular. Aquí un hermano dice, muchos han sido dañados porque muchos líderes dañan con doctrinas sacadas de contexto en vez de levantar a personas, enjuician y envían al infierno. Y ese es el problema con ese modelo, queridos. Porque hoy en día, en esta sociedad del espectáculo, por favor, hermanos, mucha atención, que está embotada, de hecho, este es un fenómeno psicológico, la gente está cayendo en un embotamiento porque tiene toda la información del mundo en la palma de su mano. Y lo que diferencia entre ese ejército, digámoslo así, ejército de influenciadores, ejército de distractores, está en el religarse. Yo por eso dejé de usar TikTok, porque me di cuenta, yo tengo un programa en el celular que me mide el uso por aplicación. Se lo recomiendo. Hay aplicaciones que le ayudan a determinar en qué cosa uno usa más tiempo en el celular. TikTok. Y el tema es que aquí entra un tema, los no lugares. Internet, queridos hermanos, es un no lugar. Es un lugar ficticio. Aquí nosotros estamos, gracias al Internet, estamos imitando lo que es una clase, una sala de clases muy bien. Y es muy positivo. Pero propiamente tal no es una sala de clase. Pero ¿se cumple la función? Se cumple la función. Bien. Pero esto no reemplaza a la iglesia. Porque vuelvo al tema. La iglesia son relaciones. Por ende, el liderazgo también es relacional. Los pastores y los líderes cristianos son agentes de cambio. Y uno de las misiones que tenemos nosotros mediante el evangelio no es solamente la predicación, porque predicar es dejar a la persona enganchada pero en la nada. Luego de la predicación debe venir lo que se llamaba la consolidación. Debe venir la conversión, no es un hecho que pasa por ósmosis. La conversión es un proceso. Todo el cristianismo, todo el proceso cristiano es un proceso. ¿Saben por qué? Porque el cristianismo es demasiada información, demasiado aprendizaje para tenerlo en una prédica de media hora o de una hora en la calle. Entonces la gente a la que tú le predicas tiene que hacerte cargo, ¿ya? Entonces, ¿cómo me hago cargo de toda la gente que llega a la iglesia cuando yo predico? ¿Cómo me hago cargo de todas las cosas que se deben hacer
Si yo soy solamente una sola persona y tengo 100, 30, incluso 5 personas, son 5 problemas, porque todos tenemos problemas. La clave de la clase, queridos hermanos, que nos va a ayudar a llegar a la próxima clase y a llegar a ver a Cristo, son las relaciones. Y de hecho, si usted quiere, quiere adelantarse a las clases que vienen, a la clase que viene, analice el liderazgo de Juan el Bautista bajo esa lupa. Todos los líderes cristianos estaban personalmente relacionados con distintas personas en diferentes esferas en todos los lugares posibles. Hoy, queridos hermanos, frente a todo este ejército de predicadores chantas, mentirosos, algunos espectaculares, está en que esos nadie los conoce. O sea, las personas que lo escuchan no los conocen personalmente. Y a usted sí lo pueden conocer personalmente. A usted sí lo pueden ver. A usted sí lo pueden consultar. Usted es una persona real, no una simulación. He ahí el centro de la cuestión. Por eso, queridos hermanos, como usted, como persona, como ser cristiano, es usted el que hace la diferencia. Porque el mundo está quebrado hoy en día. Hermanos, si a mí me hicieran, Dios no lo permita, por favor, nunca. Si algún día llegáramos a un conflicto con algún país de aquí de al lado, no sé, Argentina, yo no podría. Y no es porque no sea patriota. Claro que si vienen para acá es otra cosa. Aquí, otra cosa, lo espero con mi arma. Aquí voy. Cuando yo conozco a la persona, cuando yo comparto la mesa con la persona, es muy difícil que yo quiera alzarme en contra de esa persona. La relación. No quiero adelantarme a la clase porque Jesús tenía muchos aspectos de eso. El comer, el compartir, el caminar, el construir. Son cosas mucho más edificantes muchas veces que una predicación o un congreso completo. Porque generalmente los cursos de predicación siempre se han fijado en lo mayor, en lo macro, en las multitudes. Pero hermanos, la realidad de hoy que nos surge y que nos grita a la cara es que la gente busca relacionarse con sus líderes, busca entender a sus líderes. Porque hoy en día, queridos hermanos, debemos nosotros entender que debemos ganarnos nuestra derecho a ser escuchado en una sociedad que está llena de mensajes. Y el derecho a ser escuchado se gana por un principio del liderazgo, que te conozcan, que te conozcan. Pero no que te conozcan muchas veces como aquella estatua que está hecha. La gente no sigue ídolos. Esos son los ídolos. Es que eso me lleva a otro tema, perdón. Los ídolos son aquellas cosas que están hechas. Usted ves a los ídolos griegos, son estatuas que están hechas, pero el ser humano no es una estatua, el ser humano es una construcción continua. Entonces la gente, si mira a alguien que también está siendo construido por Cristo, va a decir, a él quiero seguir. Porque hoy en día las personas siguen el ejemplo. La gente está siendo defraudada por la clase política, la gente ha sido defraudada por los bancos, la gente ha sido defraudada hasta por los expertos. Pero queridos hermanos, y vuelvo a hacer el énfasis, en la medida que usted lo conozcan, que se relacionen con la congregación y que su congregación sea sana, seremos, en la medida que seguimos a Cristo, alguien digno de ser imitado. De eso se trata. Y la exploración que ahora haremos va a ser una exploración muy personal. Para ir cerrando, yo les voy a enviar, queridos hermanos, autoexámenes. Se los voy a enviar por Google Forms. Eso, queridos hermanos, nosotros los anglicanos creemos en el secreto de confesión.
que se le llama el sacramento de las llaves que decía el Martín Lutero. Toda la información que usted me proporcione va a ser general y en ningún momento particular. Yo les voy a enviar a ustedes todas las semanas a partir de hoy, a partir del lunes, por Google Form un link. Usted desde su celular abre el link y va a responder. Con que lo responda completa ya tiene la nota. A mí no me interesa en esta clase que usted demuestre usted me va a demostrar el mayor nivel de aprendizaje en la medida que usted vaya respondiendo los quizzes que le voy a mandar. Pero usted por el celular lo va a hacer, o por Google Forms, muy fácil, ¿ya? Eh, y bueno, quedamos hasta ahí. Que lo conozcan, que le vean. Y aquí el versículo clave podría ser como dijo el apóstol Pablo. Ustedes síganme a mí como yo sigo a Cristo. En la medida que yo sigo a Cristo, ellos le van a seguir a usted. Espero que le conozcan. Amén. Muy bien. Bien, les voy a enviar el libro, por si acá, para que ustedes lo lean. Y le van a sacar mucho provecho. Ya, oremos para terminar.